a su sabiduría. Sabemos, Padre mío, que su voluntad es perfecta. Y así también, Señor, que cada uno de nosotros nos llevemos esta palabra en nuestro corazón y la podamos compartir. Y así también, Padre, que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad, Señor Todopoderoso, y que no haya ningún cambio, Señor, conforme a su voluntad. Le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, a 1 Timoteo. Vamos a estar ahí un poquito, unas semanas, 1 Timoteo. Y vamos a estar meditando expositivamente, desmenuzando la palabra del Señor conforme a Él le agrada, como a Él le gusta que se haga. Así que vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2. Hace 8 días estuvimos del versículo 1 al 8 en el capítulo 2 de 1 Timoteo. Hoy vamos a estar avanzando del versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así terminamos hace 8 días. Versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Muy bien. El título de esta predicación es Mujeres que profesan la verdad. Mujeres que profesan la verdad. La iglesia del Señor Jesús, la congregación de los santos, está formada por varones y por mujeres. Hombres, los cuales en algún momento tienen experiencia, otros no tanto. Hombres casados, hombres solteros, niños. Así también jóvenes, mujeres solteras, mujeres casadas, abuelas, y un amplio catálogo en el que tenemos en la congregación. Mujeres que profesan la verdad. Vamos a centrarnos, mi amada iglesia, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros hoy? Lo que el Señor le dijo a Pablo para que le dijera a Timoteo hace 2000 años. Y qué es como a través de estos pasajes, que en algún momento pueden ser un poco rasposos, el Señor nos habla con su misericordia, con su amor y con su bondad. Nosotros tenemos en nuestra cultura una nueva ola. Digo nueva porque la historia tiene muchísimos años, pero será de unos 50 años para acá, en el cual empezó a ejercer y a tomar fuerza el feminismo, en el cual empezó a fortalecerse la idea de la igualdad de género, en el cual hay una tendencia sobre el liderazgo, sobre el encabezar proyectos, sobre la familia, en la cual debe de haber una paridad y debe de haber una igualdad. Y si nosotros analizamos y meditamos sobre este tema, es muy probable que no nos parezca mal. Es muy probable que no nos incomode. En algún momento hay personas que han salido muy raspadas y raspados en cuanto a este tema. Pero cuando nosotros como iglesia bíblica empezamos a meditar en el Señor, empezamos a predicar la palabra del Señor, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y tratamos de encontrar todo el consejo de Dios a través de su palabra,
No podemos omitir lo que en la palabra está escrito, ni podemos adaptarlo a nuestro contexto, ni a nuestra cultura, ni a nuestro modo de pensar. Los tiempos han cambiado, es cierto, pero Dios es inmutable. Los tiempos van cambiando, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, cada uno de nosotros, que nuestro máximo canón es la Biblia, entonces debemos y deberíamos de abrazar la verdad bíblica y tenerla en alta estima. Hoy cada uno de nosotros entenderemos muchas cosas que en algunos otros lados ha sido un tabú, ha sido un problemón y ha llevado incluso a familias a separarse en cuanto al tema de quién está al mando. ¿Por qué tú sí y por qué yo no? Si somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Y culturalmente, cada una de las personas que ha ido abrazando esta tendencia en los últimos 50 años han fortalecido algunos puntos en su vida, pero han reprobado completamente en otros. Y hoy vamos a meditar en ello. En el capítulo 2 de 1 de Timoteo encontramos las instrucciones sobre la oración, que fue lo que vimos hace 8 días, pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: necesito que trates este asunto en torno a las mujeres. En 1 y 2 de Timoteo tenemos algunos temas. Y hoy vamos a meditar por qué el apóstol le dijo tal cual este tema a Timoteo en el contexto de ese tiempo. ¿Qué iglesia era? Timoteo, ¿en dónde estaba? Estaba en Éfeso. ¿Y qué problemas o qué situaciones había en Éfeso? Había exposición de falsa doctrina, había desorden en la adoración, había necesidad de líderes calificados y había mucho materialismo. Entonces, entrando en el contexto de lo que estamos hablando, vamos a ubicarnos en una iglesia de Éfeso donde había falsos maestros, donde había desórdenes en la adoración, había necesidad de líderes buenos y había mucho materialismo. Ese es el contexto de la iglesia de Éfeso. El siguiente punto es: ¿qué clase de mujeres se congregaban en Éfeso? Porque cuando dice, si nosotros lo tomamos literal, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando en la palabra encontramos un consejo divino de esta magnitud, es porque algo se está haciendo que no es correcto. ¿Qué tipo de mujeres se congregaban en Éfeso? Vamos a ir a capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Bueno, voy a leer un poquito antes. Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Dice más adelante en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Bueno, ya lo habíamos comentado el otro día, lo voy a leer. Dice, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, refiriéndose a los falsos maestros que visitaban a las mujeres que se congregaban en la iglesia de Éfeso, pero que tenían características en las cuales estaban dispuestas a hacer lo que fuere con los falsos maestros. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, siempre congregan y nunca aprendieron nada. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Dos tipos de personas en las características de las mujeres que se congregaban en Éfeso. Eran las viudas, había viudas jóvenes. Dice Pablo, a las viudas jóvenes diles que se vuelvan a casar, que tengan hijos, que críen hijos, que vivan con sus maridos, porque se quedan viudas y empiezan a andar de ociosas, y eso a la iglesia no le conviene. Así también hay otro grupo de mujeres que se dejan guiar por estos vientos de doctrina y vienen esos falsos maestros, incluso hasta las visitan a ellas en su casa, ellas estando solas, y se dejan arrastrar por sus pasiones. Dos tipos de mujeres en la iglesia de Éfeso, que si le damos una espejeada a la iglesia actual, es muy probable que encontremos circunstancias muy similares. Entonces, el joven Timoteo, estando en Éfeso, donde el apóstol lo había dejado, y le dice Pablo en el primer versículo, al verdadero hijo en la fe, a ti te escribo sobre estos temas. Versículo 9, es necesario, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y yo quiero que nuestra imaginación vuele, y no vamos a exagerar ni a crear una caricatura, sino es la verdad. En la iglesia de Éfeso me imagino a Timoteo, un joven soltero, pero joven, teniendo este mentoreo del apóstol Pablo, en el cual hay mujeres en la congregación, las cuales se dejan guiar por los falsos maestros, pero también hay jóvenes, hermanas jóvenes, que les aseguro que pues a Timoteo no le parecían nada mal. Porque incluso el mismo Pablo le dice a Timoteo, a las más grandes quiero que las trates como madres, y a las más jóvenes como a hermanas. ¿Se entiende? Porque Timoteo era soltero. Y estoy seguro que Timoteo como que ya le andaba echando el ojo a alguna. No dice la palabra, pero es lógico. Timoteo, hijo de un griego y de una judía. El apóstol le dice que se atavíen de ropa decorosa. ¿Cuáles son los decoros en la ropa de una mujer cristiana? Y aquí vamos a separar la religiosidad del fariseísmo de la realidad. Hay una religiosidad que por muchos años se ha llevado en muchísimas iglesias cristianas. La mujer debe de venir a la iglesia sin maquillaje. La mujer debe de venir con el pelo lo más largo que se pueda. La mujer cristiana debe de vestir con el cuello alto, la manga larga y la falda larga. Y si no me cree, pues nada más échale una espejeada a muchísimas iglesias. Así es. Así es. Este es un error histórico. Es un error histórico porque se saca de contexto lo que la palabra quiere decir, lo que el Señor a través del Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decirle a Timoteo en ese tiempo y que nosotros hoy lo transportamos a nuestro tiempo. Una mujer cristiana y una mujer no cristiana son contextos completamente diferentes. Una mujer creyente, si va a una fiesta, una mujer que considera que su templo es
que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ella decora ese cuerpo con honradez, agradando a su Señor, no separando de su mente ni de su esencia la belleza, la femineidad, el ser atractiva. Si es una chica soltera, el ser atractiva, ¿para qué? Para que le echen el ojo, es cierto, porque los hombres somos visuales y el hombre ve así como que esta es la indicada, ¿no? Así somos. Si viene en cuello alto, falda larga, manga larga, sin maquillaje, pensamos que van a audicionar para la película del Aro. Y no es así. Entonces, se diferencia. Usted puede ir a cualquier fiesta, que no sea una fiesta cristiana, si lo invitaron a alguna graduación o lo que sea, y usted va a ver las modas que impone, las tendencias en el mundo, y cómo se viste una joven cristiana. Es un abismo lo que separa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la joven que no es creyente, la mujer que no es creyente, va buscando la atracción de los hombres, sea casada o soltera. El hombre que no es creyente va presumiendo a su mujer. ¿Para qué? Para que vean lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque así es el mundo. La mujer soltera cristiana no tiene por qué andarse exhibiendo sin hacer a un lado su belleza, su femineidad, la atracción que en algún momento podría ofrecer a un varón para que se acerque a ella, pero nunca denigrando ni perdiendo la integridad de que es el templo del Espíritu Santo. Son diferencias. En la iglesia de Éfeso había gente, mujeres, que vivían de manera impía e impura. Y yo quiero que cada uno de nosotros empecemos a observar de qué forma, por qué Pablo le dice eso. Había mujeres que estaban usurpando el papel de los hombres en la iglesia. Y de ahí viene el tema en el cual nos vamos a centrar. Había mujeres que estaban deseosas por el liderazgo, deseosas por ser líderes. Había mujeres que hacían alarde de su forma física y belleza en la adoración de la iglesia y se convertían en una distracción severa y que intentaban lujuriosamente alejar a los hombres de sus propias esposas. Una congregación en la cual la mayoría de los congregantes son mujeres, se va a entender perfectamente. ¿Por qué? Porque puede ser soltera o casada, chaparrita o alta. Y la mujer tiene que vestirse como tal, respetando su esencia, nunca apaciguando lo que verdaderamente ella es. El punto está que en la iglesia de Éfeso había personas que llegaban, mujeres que llegaban, llamando la atención para que los hombres, sean solteros o casados, se fijaran en ellas. Entonces Pablo se enteró de esto y le dice, así no es. Así no es. Y a ti, Timoteo, te lo digo, ¿por qué? Porque tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque yo te dejé ahí. Y porque como yo te dejé ahí, tú tienes que poner orden en este tema. Asimismo, versículo 9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Una mujer debe arreglarse de manera adecuada para el culto de adoración. Debe reflejar un corazón santo. Acá hay una gran diferencia entre arreglarse y arreglarse. Usted, hermana, no se arregla el domingo como se arreglaría para ir a una boda. Un vestido de fiesta, o los hombros descubiertos, un vestido largo, se pone las joyas que tengan, un peinado bonito, se van a arreglar, se van a maquillar, las cejas, todo eso. ¿Por qué? Porque es una fiesta, porque todas las mujeres así van.
Porque la idea es, hasta dicen, para la foto. Es una fiesta. Dios en ningún momento te prohíbe arreglarte y verte bella. Pero en la casa de oración, en donde nos reunimos los santos, hay estándares. Y no se tiene que pasar uno de la raya. Yo nunca he visto una hermana que venga un domingo con un vestido de fiesta, largo, con zapatillas de plataforma, con brillos por todos lados, porque no es correcto. Pero es que así fue hace 8 días a una boda, pero era una boda, todas las mujeres iban así, todas iban arregladas. Ahí era correcto, porque si no hubiera sido arreglada, te hubieras visto mal. Hay que arreglarse. Los varones, hablando de los varones, ¿qué hacemos? Por lo regular nosotros tenemos el traje 20 moles. Camisa blanca, el traje que tenemos desde la graduación de la prepa, y nada más le vamos cambiando las corbatas. Y siempre me veo bien. Las mujeres no. Las mujeres no. Dice más adelante, con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Pudor. Moderación mezclada con humildad. O sea que les vas a decir a las personas, a las mujeres que se congregan, que se van a poner ropa decorosa, pero también con moderación y siendo humildes. Porque es muy probable que algunas integrantes de la congregación tengan para comprarse un vestido carísimo de París y otras no lo tengan. Entonces la humildad que hay en el corazón de una hija de Dios aplica para que, entendiendo el entorno y el contexto en el cual se reúne, vaya vestida con humildad y con moderación. Entonces Timoteo, tomando nota, la humildad es el rechazo a todo lo que deshonre a Dios. Modestia se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. Cuando le dice con pudor y modestia, con humildad y no siendo provocativa, no provocando a los hombres. ¿Por qué? Pues porque así es. Entonces, Pablo acercándose a Timoteo, diciéndole, esto es necesario, que lo hables. Y después viene, no con peinado ostentoso. ¿Se entiende? Se entiende cuando en una fiesta, vuelvo a mencionar la fiesta, incluso van las mujeres y les hacen algo que solo les dura ese día. Y el otro día, ¿qué te pasó? ¿Dónde quedó lo que invertí? Pues es que nada más era por un ratito. Así no vendrían peinadas las hermanas, ¿verdad? Sería mucha inversión. Peinado ostentoso. No, eso no. Y después viene ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bueno, volviendo al tema de los vestidos de fiesta, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En un contexto de las mujeres en Éfeso, hay personas que tienen alhajas, hay personas que tienen bisutería, pero hay personas que tienen en verdad ese oro que viene de la abuela, que tú dices, ese anillo mejor escóndelo porque te van a volar el dedo, ¿no? O esa esclava. Hay gente que ha tenido, por lo regular ahorita en esta economía, hermanos, el que tiene esclavas y oro, eso es porque lo ha heredado. Ahorita irse a comprar una esclava cuesta 50,000 pesos. Entonces, imagínense que unas cadenas y todo esto de oro, así como, y que haya una familia, que haya una hermana, otra mujer que está rayando la semana o la quincena porque ya se le está acabando el gas, porque si a duras penas alcanzó para las tortillas, que es en el contexto en el cual nosotros vivimos. Entonces dice el apóstol, mejor nada de oro, nada de perlas, nada de vestidos costosos,
no anden presumiendo. Que no anden presumiendo las mujeres. Todos estos tipos, hermano, imagínense que algo de oro, una perla preciosa y los vestidos costosos, pues eso es muy caro. ¿Qué es lo que pasa? Que es una extravagancia. Una extravagancia en la cual cada uno del cuerpo de Cristo tiene que ir identificando qué es lo correcto y qué es incorrecto. ¿Qué es lo decoroso? ¿Qué es lo modesto? ¿Qué es lo que hay que hacer bien? Hablando en este sentido, podemos decir, bueno, pero acá pues no tenemos congregantes con una economía para que tenga perlas y oro y diamantes, ¿verdad? Si tuviéramos, el templo estaría al doble, ¿no? Pero no hay hermanos así. El punto, hermanos, hermanas, está en qué es lo que el corazón de la persona intenta aparentar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay apariencias que uno intenta es porque hay orgullo en nuestro corazón. Hay algo que está en nosotros porque quieres aparentar algo y tal vez no lo tienes, tal vez no es genuino, pero la gente no lo sabe. Y ellos dicen, ese brother trae tremendo esclavón, yo creo que con esa esclava como un mes. No, si supiera que es pirata, ¿no? La hermana le dice, ¿quién compra piratería? Bueno, es la esclava pirata. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La extravagancia eran las señales, y siguen siendo las señales de una mujer que quiere exhibirse. Una mujer que quiere exhibirse, usted la va a identificar. El consejo divino en esta tarde es directo hacia las mujeres. Porque si alguna tiene en su corazón alguna tendencia por llamar la atención, por exhibirse, porque la vean, porque desea algo fuera del orden divino, ponga un alto a su carne. Deténgase y medite qué es lo que está pasando con usted. Porque no es correcto. ¿Por qué? Porque esto crea un problemón para la iglesia. Esto crea alguna circunstancia en la cual adelante, semanas o meses, va a traer problemas. ¿De qué forma lo decimos? En 1 Timoteo y en 2 Timoteo encontramos lo que pasó. Y meditamos qué es, por qué el apóstol está diciendo, necesito que lo resuelvas. No quiero que en algún momento caigamos en esa religiosidad que se dice, pero pues es que entonces ya no me puedo arreglar, ya no me puedo ver hermosa para mi esposo. Ese es otro tema. El punto en el cual el apóstol Pablo se está enfocando, mi amado hermano, es en cómo venimos a la congregación de los santos. ¿De qué forma las mujeres de Éfeso se congregaban? Entonces él puso mucho énfasis en eso. Si usted va a ir a una fiesta, hermano, y tiene para comprarse hermana, y tiene para comprarse un vestido, ir al salón, maquillarse, verse hermosa para su esposo, hágalo. Hágalo. Él lo va a valorar. Pero no puede venir así a la casa de Dios. ¿Y se entiende? Se entiende. Vuelvo a leer el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10. Sino por buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sino por buenas obras. ¿Cómo corresponde? Cualquier mujer que diga servir, amar, adorar, honrar y adorar a Dios, debe comportarse de tal manera que sus buenas obras respalden esa profesión. Buen comportamiento en la iglesia, buen testimonio.
Si usted me dice hoy, ay hermano, es que como que nos está dando bien duro a las mujeres, espérese dentro de 8 días al capítulo 3. Espérese al capítulo 3. Yo una vez pregunté en una reunión de matrimonios, no, mejor ahorita se los digo, porque con eso vamos a cerrar. Que una mujer aproveche la ocasión de la reunión de la iglesia para llamar la atención sobre sí misma, para hacer alarde de su belleza, para alardear de su riqueza, de su atractivo ante los hombres, es una señal de que le falta humildad, mansedumbre, modestia y control sobre sus propios deseos. Y todo esto, una persona, una mujer con estas características se va a convertir en un problema para la iglesia. Por eso cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tanto hombres como mujeres, debemos estar alertas de lo que pasa, pero la palabra del Señor dice que las más grandes le enseñen a las más jóvenes. Y esto lo pongo como paréntesis, porque muchas veces, pues que los líderes no les dicen, pues que el pastor no le puede decir, si el problema es con una mujer, si la circunstancia que estamos viendo es con una mujer, hermanas, ustedes tienen que hablar con ella. Pero ¿dónde voy a hablar con ella? Se entiende que se reúnen los martes en la reunión de mujeres. Ahí se habla con ellas. En las reuniones de los martes con los varones, ahí se habla con los varones. Cosa que no pueden escuchar las otras mujeres. Ahí se hablan. Ahí es cuando las más grandes les ponen ejemplos a las más jóvenes y les enseñan a guiarse en los caminos de Dios como marca la palabra. Si no se hace, hermanas que tienen más años y más experiencia, háganlo ya. Si no hay este problema, gloria a Dios por ello. Pero no puedo brincarme el capítulo 2 de 1 Timoteo solo porque no se vayan a enojar las hermanas. No puede ser. Tenemos que dar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Uno de los mejores sistemas de predicación para que la iglesia crezca es el sistema expositivo. Y el sistema expositivo se puede utilizar versículo a versículo. Y escuchaba yo a Sugel Michelén en una predicación que él decía, tienes de dos. Si vas a predicar expositivamente es porque vas a dar todo el consejo de Dios. Y si te vas a brincar es que esto mejor no lo toco, mejor me aviento el capítulo 3, mejor hoy no doy Timoteo. Entonces vas a estar predicando por años lo que tú consideras que es mejor. Y la palabra de Dios es completa. Queremos que el Señor nos alimente y nos mantenga firmes y nos mantenga sólidos sobre la roca. Abracemos cada palabra, cada versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia. Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cualquier mujer que diga servir, amar, adorar, honrar y adorar a Dios, debe comportarse de tal manera que sus buenas obras respalden esa profesión. Buen comportamiento en la iglesia y buen testimonio. Cada una de las mujeres de Éfeso necesitaba ser mujeres de buen testimonio, porque tenían a un pastor joven y se entiende que cuando el hermano Pablo le decía a Timoteo a las jóvenes como hermanas, es porque ya no las veía como hermanas. Y ya estaba empezando a andar de ocioso él. Entonces, ¿sabes qué? Tú eres el pastor, yo a ti te dejé. Y nuestra reputación como ministros de Dios está en juego. Así que te pones las pilas y haces lo correcto. Pero es que hay unas que los falsos maestros se han metido con ellas y eso, pues tú te mantienes en la línea. A esas, déjalas. Pero a las viudas jóvenes, aconséjales que se casen. ¿Por qué? Porque es necesario. Para que no anden de ociosas. Y después viene el versículo 11. Y yo quiero que en su Biblia, observe bien. Aquí nos vamos a topar con dos palabras que incomodan. Pero el Espíritu Santo hoy nos va a dar la iluminación para que entendamos lo que por años se ha sacado de contexto.
Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y yo quiero que usted medite 30 segundos, 20 segundos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las palabras que le incomodan? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Cuáles son? ¿Y cuál otra? En silencio y sujeción. ¿Están de acuerdo, hermanas? Muy bien. Aquí está el Espíritu Santo hablando. En este versículo 11, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestra enseñanza, el empoderamiento y toda esta cultura del feminismo nos hacen que nos incomoden dos palabras. Pero en este versículo hay un mandato divino. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aprender. La mujer aprenda. Ese es el mandato. ¿Se dan cuenta que toda nuestra enseñanza que viene de tu mamá, de la abuela y de todo, y de la tía que nunca se casó y que yo no necesité de un hombre, es silencio y sujeción, es lo que rechazas? No. Pero se te olvidó observar el mandato divino, que es aprender. El apóstol le está diciendo a Timoteo, el mandato divino es: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eso es lo que a ti te incomoda, y lo que puede incomodar, yo creo que a todas las mujeres occidentales del mundo. Porque en el Medio Oriente, esto lo han llevado literal, y ha sido una opresión por siglos sobre las mujeres, porque lo llevan literal. Tú te callas y te sujetas, porque así dice la Biblia. Pero la esencia del versículo es: la mujer aprenda. La mujer aprenda. Levanten la mano las casadas, sin miedo al éxito. Usted, hermana, tiene un problema, tiene algún problema. Se lo pregunto a usted, hermana casada. ¿Usted tiene algún problema en aprender en silencio y en sujeción con su esposo? Entonces, ¿por qué le incomodó la palabra silencio y sujeción? ¿Sabe por qué? Porque la estamos viendo desde un contexto feminista. A mí nadie me va a venir a mandar. Yo puedo sola. ¿No? Si usted medita, hermana, a las solteras, las jóvenes, ¿tendrían algún problema en guardar silencio y sujetarse a sus padres para aprender? ¿Verdad que no? Pero este versículo raspa. Pero raspa porque se expresa de una forma errónea. El gran problema está que en las últimas décadas ha habido mujeres cristianas que han pisoteado este versículo y han dicho que esto está fuera de la historia. Esto mejor ni lo lean, hermanas. ¿Por qué? Porque no comparto la visión de Pablo, que se llamaba Saulo, y se la dijo a Timoteo. Y pisotean las verdades divinas. ¿Saben cuál es el problema? No leer bien. El problema es no dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la verdad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12. Bueno, antes de que pasemos al 12. Hay tendencias y hay una serie de religiosidades y de machismo
y de circunstancias que por siglos, por décadas, han pisoteado a la mujer, la cual se enfocaron en silencio y sujeción y se olvidaron de aprender. Entonces, levante la mano un varón que lo hayan puesto a cuidar a los niños. Levante la mano el varón que lo hayan puesto a cuidar a los niños. ¿A usted lo han puesto a cuidar a los niños allá atrás, hermano? No. A un varón que lo hayan puesto a cuidar a los niños. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia, hermanos. Porque no es lo nuestro. No es nuestro ministerio. No es lo mío. Yo no me veo cargando al Moncho en una pierna y al otro chiquito que estaba y todavía enseñándoles la clase. Hermanos, la persona que haga eso tiene que saber lo que hace. Por eso tienen que aprender. Por eso muchísimas décadas y muchas historias en los años, hay gente que criticó, y si usted medita lo que le voy a decir, es cierto. Porque llevaban a los niños a la escuela dominical solo a colorear dibujitos. Y decían, pues es que no les enseñan nada, solo pues dale una hojita y que la pinte, porque no saben. Porque se enfocaron en silencio y sujeción y se les olvidó que había que enseñarle. Esta responsabilidad es de nosotros los varones. Y se nos olvidó enseñarles a nuestras esposas para que ejercieran sus ministerios. No, la palabra dice silencio y sujeción. No. Dice enséñales. Dice que aprendan. Entonces las generaciones que vienen después no han aprendido bien, no hemos crecido bien, o no han tenido el hábito de la lectura, el hábito del buen aprendizaje, de la buena enseñanza sobre fundamentos firmes. Es probable que porque las maestras no lo hacían, pero porque los varones no lo hicimos con ellas. Entonces, aquí vamos entendiendo que hay una responsabilidad histórica sobre el varón. Porque cuando el varón tuerce la palabra, hermanos, la historia se empieza a torcer. La historia de su familia, la historia de su ministerio, la historia de su vida se empieza a torcer. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y volvemos a caer en el tema de que la mujer que se calle. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a meditar y que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Cuál es la esencia de este versículo? Quiero que lo observe 20 segundos. ¿A quién no se le permite a la mujer enseñar y ejercer dominio? Al hombre. ¿No sería correcto que en la reunión de varones del martes llegara la hermana Rode y ella del tema? ¿Verdad que no? ¿No sería correcto que la hermana Ami, que es soltera, en la reunión de matrimonio se ella del tema? Es absurdo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se acuerdan qué tipo de mujeres se congregaban en Éfeso? Mujeres que les gustaba llamar la atención, mujeres que tenían lana, mujeres que eran extravagantes, no eran mujeres humildes, no eran mujeres sumisas. Quiero que volemos en nuestra mente a Éfeso. Está la congregación y está el hermano que va a dar un tema. Pero su esposa de ese hermano que va a dar un tema es una de esas mujeres que tiene dinero, que lleva un vestido caro, que va alhajada, lleva un peinado llamativo y le gusta llamar la atención. Entonces el hermano que está en Éfeso empieza a dar un tema y es probable que al hermano se le lengua la traba. Y la esposa, como tiene toda la confianza del mundo, no, lo que mi esposo quiso decir es esto, a ver, daste un lado, y así, así y así. Pablo dice, no permito a la mujer enseñar.
¿Por qué? Para empezar, estás pisoteando el honor de tu marido al pararte y hablar de esa manera y como vienes vestida. Estás llamando la atención. Estás llamando la atención de los varones y estás haciendo sentir mal a las mujeres. Yo no permito eso, dice Pablo. Ni ejercer dominio sobre el hombre. A mí me ha tocado ver hermanas decirle al marido, no, a ver, aguántame, hasta que se calla el hermano, así como que... A mí me ha tocado verlo. Delante de todos. No permito ejercer dominio sobre el hombre, dice Pablo. ¿Hoy entendemos? ¿Podemos entender? Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación de los creyentes. Vamos a Éfeso. La cultura de hoy, hermanos, nosotros somos muchísimo más relajados como varones que los de hace 2000 años. Si nosotros somos más relajados, imagínense cómo eran las mujeres que Pablo tuvo que decir, prohíbo que ejerzan dominio sobre el hombre. Eran unas amazonas. Sí, o sea, estaban en otro nivel. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El hermano que está sentado y está escuchando hablar al hermano el tema y vio que se paró su señora. No, a ver, yo voy a explicarlo porque... Y opaca al hermano, ejerce dominio sobre él. Los varones que están sentados van a decir, ese cuate es un pelele. No es correcto lo que pasó. Ahora imagínense que en este contexto actual, que la mujer sea la que trabaje y la que aporte las finanzas en casa. Y todavía ejerza el dominio sobre él delante de la congregación. ¿Qué autoridad va a tener este tipo de persona ante los varones casados? Es un pelele. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es probable que el varón se haya equivocado, se le haya trabado la lengua, se haya puesto nervioso, pero ese tema lo resuelve con los ancianos y con los varones, no con su mujer delante de la congregación. Porque lo único que va a hacer la hermana, la mujer, es apocar, así, bajar, bajonear al esposo y demostrarle a todos que la que manda es ella. ¿Qué es lo que pasa? Que este varón va a perder autoridad. ¿Qué pasaría que este varón fuera un anciano de la iglesia? Los hermanos, los demás varones van, ¿qué me va a venir a decir esto? Si se ve que lo traen corto. Y no estoy mencionando en ningún tipo de forma el machismo como se conoce mexicano. Que este machismo mexicano revolucionario decían que la mujer era como la escopeta, debía de estar cargada y en un rincón. Estos malas expresiones las cuales denigraban a la mujer. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo, tú eres imagen viva del Dios viviente en esta tierra. Y tienes que manifestar con tu vida y con el carácter y con tu liderazgo que eres un hijo de Dios. Y usted, hermana, ¿cómo se titula? Que es una mujer que profesa la verdad, debe de entender que el hombre que usted escogió para su marido, usted debe de coronarlo, respetándolo y impulsando su liderazgo, no aplastándolo. Porque se está metiendo un balazo en el pie. Hoy hay muchísimos videos en los cuales, ¿dónde están los hombres? Ya no hay caballeros. Y tantas cosas que se preguntan, las nuevas tendencias,
Y es cierto, ya no los hay. Es cierto, tal vez ya no. ¿Dónde quedaron? Pero para que un hombre ejerza ese liderazgo, debe de tener junto a una mujer que profese la verdad. Porque si tiene junto a una mujer que no es creyente, que no profesa la verdad, va a haber una lucha constante que no se va a terminar nunca. Por eso las mujeres que profesan la verdad son mujeres que reconocen que lo que dice la Biblia es la verdad. Y se encargan de profesarla, de compartirla y de enseñarle a otras mujeres a hacer lo correcto. Y los amenes no se escuchan. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Corintios capítulo 14. Dice del 33 al 35. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Hoy entendemos este pasaje? Hoy entendemos por qué. Porque estas mujeres de Éfeso se quedaban cortas con las de Corinto. Las de Corinto, amado hermano, pues la mayoría habían sido prostitutas. La mayoría habían sido. En Corinto, el templo de Artemisa, en el cual el día de la feria entraban todas las mujeres que cupieran para prostituirse con la gente que llegaba de visita. Había gente que eso era su negocio. Entonces, en Corinto, muchas personas de este tipo empezaron a convertirse al Señor. Y Pablo le dice, vuestras mujeres que se callen en la congregación. Porque imagínense a una mujer que se había metido con 3 o 4, que también ya se habían convertido al cristianismo, y que hablar ante la congregación, dice Pablo, no, eso no lo voy a permitir. Que hablen los varones, los ancianos, los casados, que son maridos de una sola mujer. Porque imagínense un varón que se había metido con muchísimas mujeres, no iba a tener autoridad. Y aquí entran los requisitos de los obispos. Son temas reales que los podemos transportar al contexto actual y decimos, hoy entiendo por qué es esto. Hoy entiendo por qué dice que la mujer se calla en la congregación. ¿Por qué no le permite hablar? ¿Por qué? Porque podemos ir entendiendo lo que el Señor nos dice. Dice más adelante, volvemos a Timoteo. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y volvemos a tener este contexto, amada iglesia, en el cual por décadas, por siglos, lo han torcido. ¿Para qué? Para personas con intereses personales, acomodar la Biblia y torcerla para que la bola gire a su favor. Pero el Espíritu Santo el día de hoy nos va a guiar a toda verdad. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Antes de continuar, yo hago esta pregunta y quiero que me contesten con sinceridad. ¿Hay incomodidad? Está así como que hoy no digo amén. Dice versículo 18 del capítulo 2 de Génesis: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En el orden divino, hermanos, el hombre cristiano que encuentra esposa cristiana, y hago hincapié que cristiana porque si el hombre cristiano o la mujer cristiana, miren, si de por sí es difícil digerir esto que estamos hablando, imagínense que usted vaya y busque una mujer que no es creyente, o que la hermana vaya y se case con uno que no es creyente. Bienvenida a la guerra a tu hogar. Esto va a ser un caos. Porque el hombre va a decir, pero es que es necesario que tú aprendas en silencio. Sácate a volar, que a mí dame toda la quincena. Es más, ni al templo voy a ir. Y la mujer, Señor, cambia a mi marido. Pues tú te lo buscaste. Tú ya sabías que no había que unirse en yugo desigual y fuiste y te casaste con quien no debías. Y hermanos, esa es la historia real, por años, por décadas, desde que yo soy niño, desde que mis papás eran niños, en los templos evangélicos hay más mujeres que hombres. Y por lo regular nunca está la hermana que siempre está poniendo en oración a su esposo, pero la hermana ya era cristiana desde antes de casarse y se casó con uno que no era creyente. Y es un problemón. Hoy ya estás en memes de que la voy a convertir o lo voy a convertir, ya, o sea, ya se entiende así como que ya, o sea, eso ni funciona. Es triste. Es triste. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando el hombre cristiano consigue esposa cristiana y la esposa cristiana sabe las verdades divinas, el matrimonio no va a ser fácil, pero hay algo en común que los va a guiar a los dos. Va a haber algo en común que es la palabra de Dios, la cual los va a guiar a toda verdad y en los momentos de crisis los va a fortalecer y les dará la solución. El gran problema, hermanos, está que mucha gente que conoce de la verdad, ese pequeño paso lo omite y hay grandes problemas, grandes fracasos. Es necesario que haga yo mención de esto porque esa ayuda idónea, hermana, usted quiere ser la ayuda idónea de alguien, no se consiga a un no creyente. Porque si no, todo esto no aplica. Hermanos, si usted es soltero y quisiera tener a una mujer, busque una mujer cristiana. Porque todas estas verdades que estamos exponiendo no aplican, nunca van a llegar. Muchísimos casos, muchísimos testimonios. Ayer yo escuchaba uno, le preguntaban a la chica, ¿y tu esposo va al templo? Sí, sí ha ido. Pues antes de que nos casáramos, pues por eso iba. Por eso iba. Y ahora está el problemón ya con los hijos, de que él quiere educarlos en su enseñanza religiosa y ella está batallando. Es triste. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 11, versículo 8. Dice, 1 Corintios 11. Bueno, acá habla sobre el atavío de las mujeres también, pero quiero enfocarme en el 8 y el 9 que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino a la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hablando del atavío de las mujeres, pero recordando el apóstol, que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón. Ella fue creada porque a él le hacía falta, pero no denigrando
ni bajando el rango de nada, porque esto no es por rangos. Porque parte de los planes perfectos de Dios eran así. Primero hizo al varón, y al varón le dio trabajo, le dio órdenes. Y después dijo, de todo lo que hizo el Señor, dice, y vio el Señor que era bueno. Y los cielos y la tierra, y vio el Señor que era bueno. Y los mares y los peces, y vio el Señor que era bueno. Y de todo lo que hizo, algo vio que no era bueno, que el hombre estuviera solo. Eso no es bueno, que el hombre esté solo. Entonces hace a la mujer, de él la toma. Dice en Génesis 3:17. Está lloviendo, hermanos, así que nos echamos otra hora. Nada, no es cierto. Dice, dice la palabra del Señor. Bueno, acá tenemos el caso, hermanos, de la autoridad que fue despojada, pero que el hombre tuvo la culpa. Capítulo 3 dice, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Acá viene la serpiente y dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Es esto cierto? Eso dijo el Señor. Vamos al capítulo 2, si están en su Biblia. El versículo 16 del capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le dice a Adán, de ese árbol no vas a comer. Pero cuando la serpiente viene, Eva le aumenta la palabra y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí va bien. Pero Eva le aumentó, ni le tocaréis. Eso no dijo Dios. Pero Eva se lo aumentó. Eva tenía que haber estado, si Adán ya le había dicho que no debía de comer de eso, ¿por qué Eva se pone a negociar con la serpiente? Y pues sabemos lo que pasó. Versículo 17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Miren, hermanos, la ayuda idónea en el matrimonio, y todos los que somos casados lo sabemos, es para cohabitar en este estira y afloja. No estamos hablando, mi amado hermano, de que basándonos en el versículo 17, pues ahora aunque esté mal yo lo hago. No. El punto está que guiados a través de la palabra nosotros tenemos que tener la solución para todas las cuestiones que rodeen nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó aquí? Las decisiones importantes las deben de tomar los varones. Las decisiones importantes, si tú estás casado, las debes de tomar tú. Y no debes de darle la vuelta a la responsabilidad, porque tú eres la cabeza de la mujer, así como Cristo es tu cabeza. Porque cada uno de nosotros como varones manifestamos la gloria celestial de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. El Señor, el Dios Todopoderoso, en nosotros tiene un resplandor de lo que Él es. Entonces, el primer varón que Él construyó, que Él creó, obedeció a su mujer. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Esa es la caída. Esto se conoce como la caída.
Por naturaleza, Eva no fue engañada, no fue diseñada para asumir la postura de responsabilidad máxima. Eva, al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza designada por Dios, ella quedó vulnerable y cayó, lo cual confirma cuán importante era que permaneciera bajo la protección y liderazgo de su esposo. La mujer cristiana, la mujer que se congrega, la mujer creyente, debe de entender que su vida matrimonial saldrá bien si está bajo el protectorado de su esposo. Así es, porque son mujeres que profesan la verdad. Adán transgredió su función de liderazgo al seguir a Eva en su pecado y así hundió a la raza humana en la pecaminosidad. Ahora yo les voy a hacer una pregunta que les dije que les iba yo a hacer. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo en que todas las responsabilidades de todas las cosas que pasen en la vida matrimonial caigan sobre el marido? ¿Cuántas están de acuerdo? ¿Cuántas están de acuerdo en que todas las responsabilidades y todas las cosas que llevan la responsabilidad real y verdadera del matrimonio caigan sobre el marido? Así debe de ser. Así debe de ser. Entonces, si una mujer dice, está bien, yo estoy de acuerdo en que pase eso, entonces es porque entendiste que vas a someterte en silencio y en humildad a él. En la reunión de matrimonios, cuando yo hice la pregunta, todas dijeron empoderadas, ¡amén! Iba con tirabuzón. Y yo les dije, qué bueno que respondieron amén. Pues entonces se someten y se sujetan a sus maridos. Quieren que todas las responsabilidades y todo caiga sobre él y no, pues sí, bueno, entonces porque has entendido hoy con este mensaje que te tienes que someter, que sujetar y que aprender en silencio de tu marido. ¿Dónde están los amenes? La responsabilidad de la caída recae en Adán porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios sin haber sido engañado. Romanos 5:12. Ya estamos terminando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice, cheque aquí, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice, como el pecado entró en el mundo por la esposa del hombre. La responsabilidad no la tiene Eva. Observen su Biblia. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Porque Adán no fue engañado, hermano. La serpiente engañó a Eva. Adán, hay una figura, no me acuerdo quién, una pintura que es la caída, se llama, búsquela, googleela, y está el árbol y Adán está jalando la rama para que Eva agarre el fruto. O sea, está así Adán jalando la rama y para que Eva agarre el fruto. Adán no fue engañado. ¿Saben qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció. Desobedeció sabiendo la verdad, desobedeció, no le importó. No le importó. Dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres en cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque por uno entró el pecado y por uno hoy somos salvos. Pero ¿quién tenía que ser ese hombre perfecto? Jesús de Nazaret. Y cerramos en 1 Corintios. Gócese, hermana. Ya no digo amén. 1 Corintios capítulo 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Las mujeres que profesan la verdad. Las mujeres que profesan la verdad son las mujeres que han entendido lo importante que son en los planes perfectos de Dios. No compitiendo, no buscando ser para lo que no fueron creadas, no buscando aparentar para lo que no fueron, sino estando en la posición correcta, en donde Dios quiere a todo el género femenino. ¿Para qué? Para expandir el mensaje del Evangelio como Él quiere hacerlo. Y cierra el versículo, dice, se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El versículo no está diciendo que para que una mujer se salve tiene que tener hijos. Está hablando del carácter de la mujer. O puede ser una de las interpretaciones más acertadas, está hablando del carácter, de la esencia de ella. Porque cada una de las hermanas, yo admiro mucho a cada una de las hermanas que tienen una participación con los niños. Porque estas cualidades que hablan fe, amor, santificación, modestia, las tienes que elevar al máximo en esa mesa. Yo estoy hoy acá parado, relajado. Pero las hermanas que pasan y que se sientan allá con los niños, intentando que no griten porque no tenemos más espacio y todavía les tienen que dar el tema. Digo, no, yo no. Yo paso sin ver. Engendrando hijos espirituales. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en toda la Biblia nunca hubo una reina de Israel? En toda la Biblia, hermanos, nunca hubo una sacerdotisa del linaje de Aarón. En todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nunca mencionó, ve y levanta ancianas. El apóstol Pablo nunca mencionó, ve y levanta pastoras. Hermanos, nosotros somos responsables y seremos responsables ante el trono de Dios de las responsabilidades divinas que el Señor ha puesto sobre la grey del Señor, sobre el pueblo de Cristo, que fue comprado con su sangre. El día que Cristo venga y me diga, yo puse en tus hombros, junto con otros hermanos, a llevar una iglesia que yo compré con mi sangre. ¿Dónde está esa iglesia? Y que yo le diga, no, pues yo se la dejé a mi esposa y yo la nombré pastora. Es absurdo, hermanos, es absurdo. No puede ser, no existe en la Biblia, no existe aquí. Yo en las concordancias he buscado pastora, no aparece. No existe, anciana, reina, sacerdotisa, no existe. No existe, hermanos. El problema no es las hermanas, el problema somos nosotros. Porque el Señor va a venir un día y te va a pedir cuentas de las responsabilidades que puso sobre tus hombros y que tú le digas, es que yo se lo pasé a mi esposa. El Señor va a decir, así no es. Así no está escrito aquí. Hermanos, varones, para nosotros viene dentro de 8 días el tema. El día de hoy fue para las hermanas. Pónganse de pie. Y si alguien tiene algún problema, si alguien tiene algo que es que yo no comparto esa visión, con gusto, si me lo presenta con su Biblia, lo podemos debatir. Pero la palabra de Dios no cambia. Los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los tiempos han cambiado, pero tenemos un Dios inmutable. Cada uno de nosotros, si queremos que esta iglesia bíblica del Valle camine como debe de caminar, como lo manda la palabra del Señor, aceptamos lo que dice en la Biblia y nos sometemos a ella. Amantísimo Dios y Padre eterno,
En esta tarde, Señor, he expuesto tu palabra. Y yo sé, Señor, que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas han escuchado, Señor, lo que su Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, y el apóstol se lo escribió a Timoteo. Señor, perdónenos porque muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por las tendencias terrenales, y muchas veces nos quejamos porque no han salido las cosas bien, porque la iglesia no camina como debe de caminar, porque han pasado estas cosas, cuando en tu palabra hay unas instrucciones claras y precisas de lo que debemos de hacer. Perdónanos, Señor, por las veces que no lo hemos hecho, por las veces que hemos omitido tu palabra, por las veces, Señor, que como iglesia, como líderes, hemos hecho cosas porque pensamos que es lo correcto para que no se enoje mi esposa, para no afectar a mis hijas, a mis hermanas, a mi madre. No permitas, oh Dios, que nos equivoquemos. No permitas que nos dejemos llevar por estos vientos de falsas enseñanzas que el Evangelio ha traído por décadas. No permitas, oh Dios, que en este púlpito se enseñe mentira. Que tu Espíritu Santo alumbre a toda verdad y que nos enseñe todo el consejo. Ayúdanos, oh Dios, a abrazarnos de tu verdad, a exponer tu palabra con poder y autoridad. Que tu palabra, Señor, anide en nuestros corazones y que no nos equivoquemos. Muchas veces, oh Dios, se torna difícil incluso hablar del tema, porque hay circunstancias, situaciones, muchos tabús, muchas cosas que han venido o hemos venido arrastrando de muchos años. Perdónanos. Pero si tu palabra lo dice, es porque es verdad. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú has sido bueno con nosotros, porque sé que tú estás aquí y que tú ministras conforme a tu voluntad a cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que esta palabra se la lleve cada uno de tu pueblo, que mediten en ella, que la abracen. Si alguien, oh Dios, se incomodó, que tu Espíritu Santo lo convenza, porque nada de lo que dijo los labios de tu siervo fue mentira. Si alguien está incómodo, que se filtre su incomodidad con tu palabra. Te doy gracias, oh Dios. Amén.